Abrimos la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26. Versículo 36 al 46. Dice así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no has podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Estamos en tus manos, Padre Celestial. Jesucristo, Espíritu Santo, estamos en tus manos, estamos en tu voluntad. Ayúdanos a reflexionar, a meditar en la palabra que hemos leído, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, bendícenos a las familias, al joven, al adulto, al niño que esté escuchando este mensaje en casa, pero también bendícenos a nosotros que estamos en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar. Hemos venido repitiendo domingo entrada triunfal, lunes de autoridad, martes de controversia y hoy coloquialmente lo hemos llamado miércoles de retiro. Y este lapso, esta semana, pues es una semana donde meditamos, reflexionamos sobre los últimos sucesos del Rey de Reyes, del Maestro, del enviado de parte de Dios para salvar a la humanidad. Y hoy corresponde a ese día que hemos aludido miércoles de retiro, porque decimos que retirarse del ambiente mundanal, retirarse un poco o mucho de lo material es necesario para entrar en comunión con Dios, para meditar, para alimentar nuestra alma, para alimentar nuestra mente. No diría que de pensamientos positivos, diría de la palabra viviente, de la palabra viva y eficaz
que es nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios. Cuando hablamos de retiro, hablamos de tomar tiempo, de proponerse, de disponerse, de tener solicitud para buscar un momento la reflexión, la exhortación, la voluntad del Padre Celestial. Y por eso hablamos de un retiro, de una consagración, de una dedicación. Jesús en estos últimos días nos muestra algo, que Él se retiró un poco o mucho de todo este ambiente con la finalidad de darnos un modelo, de enseñarnos la importancia que tiene la comunión con Dios. Así es que hoy vamos a tratar, pues como tema es miércoles de retiro, y he encontrado 6 puntos que quiero el día de hoy con usted meditar. Lo primero que tenemos que aprender en miércoles de retiro, de acuerdo al texto que hemos leído, como número 1, es Getsemaní tiene su significado. La Biblia dice que Jesús se fue a un lugar llamado Getsemaní. Y todo ello tiene un significado. Todo lo que Jesús hizo tiene un significado. Algunas veces no lo entendemos, algunas veces lo tratamos de estudiar de acuerdo al contexto, al antetexto bíblico. Versículo 36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Un canto ya de tiempo que yo recuerdo es que dice: Getsemaní, recuerdo los momentos cuando Jesús, mostrándome su angustia, sufrió por mí en el cruel tormento. Gimiendo ahí bebió, llorando ahí bebió la copa del dolor. Fue llevado a Caifás y a Pilato, como vil fue azotado Jesús, mientras se oye aquel pueblo que clama: es un blasfemador, se dice hijo de Dios, matad al impostor. Tortura cruel, las burlas del pretorio. Soldado infiel, no escupas más su rostro, no hieras más la voz del que te ama. Indigno centurión, no tienes compasión de quien te da su amor. Indigno centurión, no tienes compasión de quien te da su amor. Por eso yo me encuentro meditando, al recordar su estado de agonía, llena de sed, me conmovió llorando. Conmuéveme hacia arriba en comunión conmuéveme la vida en comunión contigo, llevándome hacia arriba. Algo así va, al final ya se me está olvidando, pero algo así va. Habla de Getsemaní. Getsemaní significa, según los eruditos, prensa de aceite o aceitunas. Otra vez, prensa de aceite o aceitunas. Y Getsemaní consistía en una piedra grande, aproximadamente de 130 kilogramos, que utilizaban precisamente para exprimir lo que salía del olivo, el fruto, lo que salía. A través de un animal
le daban vueltas, la piedra empezaba a aplastar aquel fruto y salía, obviamente, el producto de ese fruto. Por eso en la Biblia dice, más vale aquel que se hubiera atado una piedra de molino y echarse mejor a la mar. Aquel que no quiere enderezarse. Hablaba de una piedra de esa magnitud, imagínense amarrada esa piedra y pues jamás saldría, ¿verdad? Era parecido a lo que hacían cuando sacaban el jugo de uva en el lagar. Era una especie de tina y alrededor tenía perforaciones, y entonces la persona aplastando aplastaba las uvas y el jugo de uva salía. La piedra tenía la misma función. Esto me llevó a pensar y a meditar que Jesús, con justa razón, por favor, Isaías 53:5, expresó el profeta: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Molido por nuestros pecados. Él fue molido a tal grado que dice la Escritura, se desfiguró su rostro. Fue molido. Y su sudor eran como gotas de sangre, y de hecho salió sangre de su cuerpo. Él fue molido. Getsemaní entonces significa sacrificio, agonía, perdón. Jesús entonces se fue a ese lugar para darnos una ilustración de lo que hacía esa piedra y de lo que él iba a hacer más adelante. Iba a ser molido literalmente por nuestros pecados. Esto nos llevó a meditar. Getsemaní es el lugar de un sacrificio, donde Jesús nos mostró lo que le iban a hacer. No lo llevó a cualquier lugar, los llevó ahí, al Getsemaní, la prensa de aceite o de aceitunas. Eso es lo que significa. Número 2. Miércoles de retiro, versículo 36. Jesús necesita orar a su Padre allí en Getsemaní. Versículo 36. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Voy allí y oro. Jesús necesita en ese momento una fortaleza espiritual como humano. Jesús ya sabía en su sabiduría lo que le estaba esperando unos días más adelante. Ya se los había declarado a sus discípulos y les dijo: me van a prensar, me van a tomar, pero ustedes no se alboroten, no se preocupen, me van a matar, pero al tercer día yo voy a resucitar, ustedes lo van a ver, ustedes van a ser testigos. Necesito orar, necesito una fortaleza espiritual. ¿Y por qué necesitaba esa fortaleza espiritual? Versículo 36 dice: entre tanto que voy allí y oro. ¿Por qué? Más adelante dice, texto 37, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús estaba triste en ese momento, estaba angustiado, estaba afligido. Era una tristeza muy intensa, era una angustia, una congoja por lo que él estaba mirando en el pueblo. Mire lo que estaba mirando. ¿Sabe por qué estaba triste? Por lo que él estaba mirando. ¿Qué estaba mirando? Lo que dice Lucas, por favor. Lucas 19,
41, Lucas 19, 41 al 44. Cuando llegó Jesús cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, sobre esa ciudad. Y dijo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Si tú conocieras quién te está visitando, Israel, si tú abrieras tus ojos espirituales, si tú abrieras tus ojos de esa ceguera espiritual que tienes, Israel, despierta, yo te puedo dar la salvación, dice Jesús. Cuando vio la actitud del pueblo ciego, que no entendió, que no comprendió, dice la Biblia que Jesús lloró. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te van a rodear con vallado y te van a sitiar y por todas partes te van a estrechar y van a derribarte a tierra, a tus hijos dentro de ti, o sea, te van a matar y no te van a dejar nada de tus construcciones, de lo que tú has querido lograr, porque no quedará piedra sobre piedra. Y te voy a decir la causa: Jerusalén. Al último, texto 44. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Cómo no iba a estar triste Jesús? ¿Cómo no iba a estar angustiado? Si la gente lo único que mira es la playa, si la gente lo único que mira son fiestas, si la gente lo único que mira es su conveniencia y no el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario para salvarnos. ¿Cómo no va a estar triste Jesús desde el cielo? Si a la gente lo único que le interesa es su comodidad, si a la gente lo único que le interesa son las fiestas, distraerse, sumergirse en un materialismo. Jesús se entristeció y por eso fue al huerto de Getsemaní a orar para que Dios le diera esa fortaleza espiritual que él necesitaba en ese momento. ¿Sabe usted que Jesús también oró? Oró por la condición en la que se encontraban los seres humanos. Jesús oró. Si usted lee el capítulo 17 de San Juan, dice la Biblia que Jesús oró. Te pido por los que van a creer en la palabra por la boca de ellos. Jesús oró. Jesús era un hombre de oración. Si usted lee la Biblia, Marcos parece ser que es 6:2 y Lucas 1:12, si no mal recuerdo, dice que se pasaba toda la noche orando y el otro dice, se levantaba muy aún de oscuro para orar. Y se la pasaba orando, porque él sabía que necesitaba fortaleza espiritual de parte del Padre. Eso es lo que nos enseña el miércoles de retiro. Getsemaní, un lugar donde molían, salía aceite de los olivos. Por significa prensa de aceite o aceitunas. Miércoles de retiro, Jesús nos enseña que necesita orar al Padre porque necesita una fortaleza espiritual. Necesita ser fortalecido esa angustia que estaba pasando. ¿Por quién? Por la humanidad. Nosotros el día de hoy nos enseña Dios que necesitamos también orar por todas las necesidades que se presentan a nuestro alrededor. Nosotros debemos de estar conscientes que necesitamos cada día la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Jesús, que si no nuestras vidas se mueren, se secan, y es donde viene el peligro. Número 3. Miércoles de retiro, versículo 37. Miércoles de retiro nos enseña en Getsemaní
que necesitamos de los demás. Versículo 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Tomó a quién? Tomó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, que eran Jacobo y Juan. Tomó a tres. Tomó a muchos, pero se llevó a tres nada más. Los tomó aparte. Esto me habla que Jesús nos enseña que necesitamos de los demás. Jesús como humano necesitó de los demás y les dice: vengan, vengan, necesito de ustedes. Esto empezó a platicar Jesús con Juan, con Pedro y Jacobo sobre su situación en ese momento. Le ha de haber platicado a Pedro: Pedro, me siento muy triste, Pedro. Jacobo, Juan, me siento muy triste. ¿Viste cómo está la gente? No me entienden, no me comprenden que yo los voy a salvar, que viene un castigo tremendo para ellos y ellos no abren su corazón. Pedro, me siento triste. Jesús nos enseña que necesitó de alguien para platicar con gente madura. Lo que él estaba sintiendo en su alma en ese momento es de varones, es de humanos, acercarse a una persona madura y platicar tu situación, platicar tu congoja, platicar tu problema con gente madura para que te ayude a orar, a interceder por el problema que estás atravesando. Versículo 38. Entonces Jesús le dijo, ¿a quién le dijo? ¿A Pedro? ¿A Juan? Le dijo, miren, entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste. ¿Quién está platicando? Jesús. Es de hombres, es de mujeres de Dios. Manita, dicen las damas, yo sé que tú eres madura, ayúdame, estoy pasando por este proceso. El varón se acerca a otro varón: varón, ayúdame, necesito de ustedes. Pedro, ven. Juan, Jacobo, vengan, mi alma está triste. Fíjate que mi hijo está pasando por esto. Fíjate que mi esposa está pasando por esto. Fíjate que mi esposo está pasando por esto. Fíjate que mi madre está pasando por esto. Necesito de ustedes, venga. Dice la Biblia que Jesús le dijo a Pedro, obviamente, a Jacobo y a Juan: mi alma está muy triste hasta la muerte. Me siento triste. Jesús nos enseña que necesitamos de los demás. ¿Para qué? Versículo 38. Yendo un poco más adelante, perdón, le dijo: está mi alma hasta la triste, quédense aquí. Quédense aquí, dijo. Quédense, o sea, quédense aquí. Y luego, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y velen conmigo. Esos chamacos que oigo que se comunican y que se ponen de acuerdo que para hacer una pijamada. Eso no existía en mi época. Pero se están poniendo de acuerdo para una pijamada. Yo, ¿qué hacen en la pijamada? Pues platicar, se hacen en la recámara y compran palomitas y chicharrones y todo. Y están viendo películas, los padres les dan permiso, ahí se duermen todos y al otro día cada quien se va, creo. ¿O no se duermen ahí? Y aquí dice: Pedro, Juan, quédate conmigo. Quédense conmigo, pero no nada más me estén viendo Pedro y Juan. Velen conmigo, oren conmigo, intercedan conmigo por la situación que estoy pasando. Es de hombres de Dios, es de mujeres de Dios que pidamos apoyo por esa necesidad que estamos atravesando. Versículo 38 lo dice: quedaos aquí y velen conmigo. Velen conmigo.
No es de cobardes, es de hombres pedir ayuda. Porque si vas a querer pedir ayuda, ya cuando todo esté perdido, pues a lo mejor va a ser demasiado tarde. Esto me hizo pensar que a veces nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestra falta de humildad nos lleva a morir en la familia, nos lleva a crucificarnos a nosotros mismos a la muerte eterna por no pedir ayuda. Jesús está pidiendo ayuda como humano a Pedro, Jacobo y Juan. ¿Por qué nosotros a veces nos ahogamos, nos tragamos, nos comemos y nos llenamos de rencores, de amargura? Y como si Dios tuviera la culpa de lo que estamos atravesando, por no pedir ayuda, por no platicar nuestra situación, por no comentarle a alguien maduro: ayúdame, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo ves? Estoy pasando este problema, esta necesidad. Eso es lo que nos enseña miércoles de retiro allí en Getsemaní. Jesús pidió, necesitó de los demás. Usted y yo necesitamos de los demás. Estamos para servirle. Un buen cristiano, un buen hijo de Dios, no tiene por qué burlarse de su situación. Un buen cristiano tiene que orar con usted, tiene que velar con usted, porque estamos en el camino del Señor, porque vamos a la misma meta y sabemos que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero nosotros sabemos que Cristo Jesús es más poderoso que Satanás y está vencido. El Señor reprenda a Satanás. Número 4. Así es que pide ayuda. Número 4. Miércoles de retiro, Getsemaní. Versículo 39. Jesús ruega al Padre allí, en Getsemaní. Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, Jesús, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús ruega al Padre, pero ¿qué le ruega? Le dice: Padre, si hay posibilidad, no me pases por este proceso. Pasa de mí este tiempo, este lapso, esta copa. No puedo sufrirlo, no puedo. Pero sabes, al final de cuentas, acepto, versículo 39, lo que tú digas. Estoy dispuesto a pagar el precio que tú digas. Se sinceró con Dios. Rogó a Dios, al Padre, que le quitara ese lapso. Yo pregunto, a veces, ay, es que es mi enfermedad. Es que es mi enfermedad, mi enfermedad. Señor, te ruego que desaparezcas. Porque a veces nos parecemos a Faraón. Moisés le dice, cuando Dios mandó la plaga de ranas, ¿se acuerdan? Por todos lados, ranas en la cocina, ranas en la calle, ranas en la recámara, ranas en la oficina, ranas en el coche, ranas en la carroza, por todos lados. Yo te ruego, Moisés, que le digas a tu Dios que quite las ranas. Digo, sí, claro que sí, yo lo puedo hacer. Y le voy a decir, y Dios la va a quitar. Disculpa, Faraón, su majestad, ¿y cuándo quiere usted que quite las ranas? Dijo, mañana. Le gustaba vivir con las ranas, ¿verdad? Yo que él le hubiera dicho, ya, desde este momento quita, porque a mí las ranas me dan hasta cosa, a mí también. Ranas por acá, quítalas, pero ya. Y a veces nosotros nos conformamos, somos conformistas.
Y no pedimos a Dios que nos quite esta copa que estamos atravesando, sea enfermedad, sea aflicción, sea menosprecio, sea lo que sea, Señor, quítalo ya. Pero Señor, si no lo quieres quitar, yo acepto lo que tú digas. Yo acepto lo que tú digas. Pero si puedes, por favor, quítalo ya. Pero como no mando yo, porque yo no soy de esos de que decreto, porque el decreto lo da Dios, no yo. Mi boca no es la que tiene poder, el que tiene poder es Dios, no yo. Yo le solicito, le pido. Si está en su voluntad, en su soberanía, lo va a hacer. Jesús, te ruego, ayúdame esta amargura, aflicción, pero que sea como tú quieres. En nuestra intimidad con Dios, tenemos que pedirle esa fortaleza. Tenemos que pedir su dirección. Tenemos que aceptar su voluntad. Sé que no es fácil, pero Jesús nos dejó este ejemplo, que era necesario padecer para salvarnos a nosotros. Jesús, en miércoles de retiro, rogó al Padre. Es bueno a veces buscar otro tipo de ayuda, pero lo primero es rogar al Padre. Rogar al Padre, porque al final de cuentas el que tiene la palabra es Dios. Rogar al Padre. A veces andamos rogando más a los políticos, a veces andamos rogando más a la gente y no rogamos a Dios. La verdad es que deberíamos de rogar a Dios. Que Dios nos ayude a seguir rogando ante Él. Número 5, miércoles de retiro, versículo 40 y 43. 5. No se decepcione cuando no hay respaldo. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló roncando, los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? 60 minutos. Cada minuto tiene 60 segundos, 3.600 segundos. 60 por 60, 6 por 6, 36. ¿No habéis podido velar conmigo una hora, Pedro? No te estoy contando, Pedro, que me siento triste tremendo. Te estoy contando que los necesito, que estén conmigo. Miren, aprovecho. Vengo llegando, me fui desde muy temprano. Fui lejos, hermanos, hasta el norte del estado de Veracruz, para allá. Nos fuimos en un cochecito todos los pastores. Falleció un hijo de un pastor, de los nuestros de aquí. Conviví un poco con los muchachos, los conozco desde pequeños. Y los miré. Yo derramé mis lágrimas también. Joven, con propósitos, con planes, tuvo un accidente muy fuerte, muy duro. Y no solo él falleció, sino se pasó a traer a otros. Y yo veía a los pastores cómo estaban llorando y clamando. Los abracé, les di una palabra a todos los que estábamos ahí. Pero a veces no se cuenta con ese apoyo que tú quisieras que hubiera. Al final los pastores dicen: gracias, Juan, fulano, sutano, mengano, gracias por venir desde lejos hasta este lugar. Gracias por su respaldo. Gracias. Pedro, Jacobo y Juan se habían dormido. En lugar de estar apoyando al que estaba pasando un momento, un lapso de agonía, estaban durmiendo. Por eso el punto número 5 le puse: no se decepcione cuando no hay respaldo. A veces la gente no le gusta respaldar. Usted le va a contar y le va a decir: a mí qué me interesa, es su problema, perdónelo. Él dará cuentas a Dios. Pero el que nunca nos ha dejado sin respaldo se llama Jesucristo.
se llama Jesús, el Dios viviente, el Dios verdadero. Jesucristo nunca nos dará la espalda. Nosotros podemos fallar, el pastor puede fallar, el diácono puede fallar, el feligrés puede fallar, pero Jesús nunca nos va a fallar. No se decepcione. Versículo 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Por qué a veces no se cuenta con ese respaldo? Porque no tienen la misma visión. Porque usted tiene una visión diferente de la vida, pero ellos tienen otra visión. Y por eso no hay respaldo. Lucas capítulo 5, versículo 33 al 35. Vamos a ver qué dice. Lucas 5, 33 al 35. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Y les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. ¿Qué está dando a entender esto Dios? Que cuando muchos no nos respaldan, porque no están sintiendo lo que nosotros estamos sintiendo. Pero un día, cuando ellos estén pasando por la situación que nosotros estamos atravesando, entonces van a abrir sus ojos y van a comprender. Pues yo los invito a que mejor vayamos comprendiendo antes que nos suceda eso. ¿Qué está diciendo Jesús? Prácticamente le está diciendo a Pedro, Jacobo y Juan: tremendos, apóyenme, los necesito ahorita. Es cuando yo quiero que estén conmigo. Ahorita quiero que estén conmigo, no me dejen solo, soy humano. Despiértate, Pedro. Y yo creo que Pedro, cargado de sueño, dice, cargado de sueño, yo creo que cerraba como a las 2, 3, 4 de la mañana y estamos roncando. Despiértate, hijo, vamos, hijo. Y el niño como que despiértate, hey. Y ahí estaba Pedro. Está bien, ahorita vengo. Siguió orando. La segunda vez, otra vez los encuentra durmiendo. A veces no contamos con ese respaldo. Oiga, los invito a ayunar. Y eso no es que no es mi problema. Ayune usted. Es su problema de usted, no mío. Oigan, los invito a una cooperación. Pues usted buscó la enfermedad. Pues usted cúrese. Hay gente así, tremenda. Gente que no tiene la misma visión, pero la Biblia nos da a entender que debemos de apoyarnos, que debemos de platicar y de buscar el rostro de Jesús. No hay madurez en esas personas de la necesidad que está existiendo en ese momento. No se decepcione cuando no hay respaldo, pero Jesús siempre lo va a usted a respaldar. Número 6, concluyo con este punto. Miércoles de retiro. Versículo 41. Jesús nos dice la importancia de tener comunión con Él en el miércoles de retiro. Versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En el miércoles de retiro, lo que Jesús nos está enseñando, la importancia de tener comunión con Dios, porque Él la tuvo. Dice, esto es importante. ¿Por qué? Velad y orad, dice. Está hablando de la base de todo éxito de un cristiano, del éxito
de la base del éxito, la base de la obediencia, la base de la realidad de una vida cristiana, la oración. ¿Sí? Por eso nuestro hermano lo cantó, ¿no? El poder del cristiano está en la oración. El que ora ferviente vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo lo dijo, velad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá rendido, caerá ante tus pies. En toda prueba, en toda lucha tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. Jesús les está diciendo la importancia de tener comunión con el Padre, orar, porque es la base de todo éxito, de la obediencia y la realidad de una vida cristiana. Velen y oren. Versículo 41, subráyamelo ahí por favor. Para que no entren en tentación. Una vida fortalecida en Dios, es muy difícil caer en la tentación. Pero caemos en tentación porque estamos descuidados en nuestra vida espiritual. Sí, Jesús les dice, velen, oren para que no caigan en tentación. ¿Por qué cree que a veces actuamos medios atrabancados como Jacobo y Juan? ¿Quieres que descienda fuego del cielo?, les dijo a Jesús cuando no lo querían recibir. Y Pedro, en ese carácter, sacó su espada cuando vieron que iban a prender a Jesús y le lanzó la espada y le mochó la oreja a un soldado llamado Malco. Pedro, guarda tu espada, porque el que espada usa, a espada muere. Jacobo y Juan, ¿no sabéis de qué espíritu sois? ¿Qué está haciendo Jesús? Velen, oremos, dijo el otro, para que no entremos en tentación. La tentación muchas veces nos lleva a renunciar el camino de Dios, a tergiversar la palabra del Señor, a no permanecer en los caminos correctos del Señor. La tentación nos hace muchas veces retroceder de la verdad que es Cristo Jesús. Por eso Jesús dice, vela y ora. Oiga, a veces, no siempre, prendo el televisor los días sábados y ahí me pongo a ver un ratito la tele ya en la noche. Y cuando veo se están, ahí estoy un ratito viendo cómo se están afectando la cara y sacando chipotes y sangre. Y ahí está. Digo, bueno, si me pusiera a estudiar esta hora que ya me la pasé viendo la tele, vela y ora, dice Jesús, para que no entres en tentación. A veces nos pasamos 2 horas viendo el fútbol y no queremos leer la palabra 2 horas. Trabajamos 8, 10 horas en lo físico y no queremos leer 1 hora completa. Tomamos un juego y nos ponemos a jugar media hora y no podemos estudiar media hora. Comemos y nos tardamos más de 1 hora comiendo. Algunos media hora, pero no quieren leer 15 minutos. Jesús dice, velad y orad para que no entremos en tentación. Esa es la clave, la fórmula. El espíritu está dispuesto, les dijo, discípulos. El espíritu está presto. Aprovechemos el tiempo de la gracia, dice Jesús. El espíritu está presto ahorita, es gratuito, me puedes encontrar. Buscadme mientras puedo ser hallado. Llamadle entre tanto está cercano. Deje el impío sus caminos y volvamos a las sendas antiguas. El espíritu está presto, ahorita es gratis, no se paga nada, solo tienes que entregar tu corazón a Dios. Aprovechemos el tiempo de gracia. El tiempo se va y se va. La vida es pasajera, el tiempo se va y si no nos ponemos a cuentas, si no buscamos de Dios, estamos en riesgo, corremos peligro, muchachos, si no nos ponemos a cuentas con Dios. El espíritu está dispuesto. Concluyo.
Esto es lo que nos enseñó Jesús en este pasaje en Getsemaní. El sacrificio, el moler, el fruto. El que Jesús necesita orar al Padre, nosotros necesitamos orar al Padre. Que Jesús necesitó de los demás, nosotros necesitamos de los demás. Que Jesús ruega al Padre, nosotros debemos de rogar al Padre. Y que no nos decepcionemos si algún día nos fallan. Jesús no nos ha fallado. Y la importancia de tener la comunión con Él, porque es el tiempo de gracia. El espíritu está presto, pero muchas veces la carne es débil para buscarle, para entregarnos a Él. Yo quiero invitarla a que se ponga en pie, por favor, en esta noche. Señor Jesús, allí en tu oración, Padre, clamaste, pediste, rogaste, intercediste por mí. Trato de entender cómo te sentías. El tiempo que pasaste, Señor. Ese retiro que tú tuviste, cuánta falta nos hace a nosotros. Apartar ese tiempo, consagrar ese tiempo, dedicar esa vida a ti, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos en el nombre de Jesús. Salva a tu iglesia. Haznos entender, Señor, que es necesario orar, interceder, humillarnos a ti para que tú nos levantes, para que tú nos llenes con tu espíritu, para que tú, Señor, levantes a la familia, levantes al hogar. Señor Jesucristo, ayúdanos, ayúdanos, Espíritu Santo. Reconozco que a veces somos como Pedro, como Jacobo, como Juan. En lugar de orar nos dormimos. En lugar, Señor, de ponerle fibra, de ponerle acción, renunciamos. Señor, ayúdanos, que tu Espíritu Santo siempre esté dispuesto para llenarnos. Ayúdanos, Señor. Gracias por amarnos, gracias por enseñarnos y por dejarnos ese ejemplo en el nombre de Jesús. Amén. Guarda, Señor, a las familias que están conectadas. Guarda a las familias que están, Señor, en este momento allí en su hogar, allí en su casa. Y guárdanos a nosotros que hemos venido hasta este lugar, Señor. Bendice tu casa, bendice tu grey en el nombre de Jesús. Si tú nos permites, mañana aquí estaremos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.